me dio tiempo de terminar todo. Pero ya les envié un video, ya les hice una clase así virtual y se las envié. De lo que lo poquito, nos faltó muy poquito. Yo confío en que sí vamos a terminar, y si no es así, pues les mando lo mismo que les mandé a la mañana, del poquitito, del piquito que nos faltó. ¿Cuál es la orden del día hoy? Ver el tema de conceptos generales de toxicología, y además algo por lo que hablé con la doctora ya respecto a este tiempecillo, es porque en el segundo parcial de este curso les voy a dar toxicidad de órganos, sistemas y tejidos. Todavía hasta el semestre pasado teníamos 6 clases para ese tema, para esos temas. Como abordamos 6 temas, vemos toxicidad del sistema nervioso, respiratorio, de piel, de sangre, riñón e hígado. Vemos 6 temas. Entonces mi dinámica era, primero yo les daba las clases, en razón de 2 clases por sesión, y en las últimas 3 sesiones ya ustedes exponían sus artículos. Como ya les habíamos comentado, este semestre está más castigado por los 2 puentes y demás. Nada más me quedaron 3 clases, 3 sesiones para ver los 6 temas. Entonces me es muy importante, me era muy importante poder hablar con ustedes el día de hoy para ponernos de acuerdo en, ya lo pensé, la dinámica para el mejor aprovechamiento de ustedes, ¿vale? Entonces esa es la orden del día. Ver la clase de conceptos generales de toxicología y ponernos de acuerdo en cuanto a cómo vamos a trabajar para el segundo parcial. ¿Ok? Bien. Entonces, si les parece, si quieren ya cerrar sus cámaras y sus audios, muy importante lo de los audios, porque si no, luego entra el de se compran colchones, tambores, refrigeradores, y a mí me desconcentra. Déjenme empiezo a grabar. Bien. ¿Sí lo ven? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Ok. De repente, pues les voy a lanzar una que otra preguntilla en ese momento. Por favor, los que quieran participar, bueno, pues ya abren su audio y acuérdense que les registro las participaciones. Bueno, siempre y cuando sean buenas, ¿verdad? Ok. Entonces, todo listo. Ay, Dios, ¿por qué se vino hasta la última? ¿Por qué se vino hasta la última? Ay. ¿Qué es esto acá? Ahora sí. Bueno, hasta el momento, yo creo que ya ustedes tienen una noción, aunque sea general, de lo que es la toxicología. Pues si el curso se trata de toxicología ambiental, pues tenemos que empezar necesariamente con, en esta clase de conceptos generales, pues con la definición de esta ciencia. Toxicología viene del griego toxicón. Viene del griego toxicón. En griego antiguo, toxicón significa vida de amor. ¿Okay? Toxicón en griego antiguo significa vida de amor. Al parecer, porque en aquel entonces, como a lo largo de la historia y de las civilizaciones, la gente se ha preocupado por estas cuestiones amorosas. Y bueno, les digo, significa toxicón y tiene que ver con las pócimas de amor que se preparaban. Les digo, siempre preocupados por las cuestiones del amor. Esta cuestión prevalece hasta nuestros días y basta entrar en cualquier mercado, ¿verdad? Para ver los yerberos, todas las, toloache y todo lo que venden. Y en la sección de brujos para ver, para hacer los amarres y los desamarres y cosas de esas, ¿no? La yombina, etcétera. ¿Se acuerdan que en el video pasado, pues hablábamos del polvo de cantáridas, ¿no? El polvo de cantáridas, ¿alguien se acuerda? ¿Me puede ayudar?
Sí, que era de una mosca de Brasil, ¿no? Que sacaban el polvo. Del Mediterráneo. Ajá. ¿Y qué hacía el polvo de Cantáridas? Ay, adormecía, me parece. Yo no me acuerdo bien. A ver, alguien que le ayude a Karina. ¿Era el que era como afrodisíaco? Ajá, ahí vamos bien, ajá. Que ayudaba a las erecciones, pero que eran muy dolorosas. Exactamente, esa condición se conoce. Perfecto. Andrea, muchas gracias. El polvo de Cantáridas era el Viagra de la antigüedad y fue utilizado desde entonces hasta, por ejemplo, el siglo XVIII con los reyes católicos hasta España. Ajá, permeó el uso del polvo de Cantáridas. Y en efecto, pues era empleado para producir erecciones como un afrodisíaco, producía este estado que se llama priapismo, donde hay erecciones dolorosas, pero si recuerdan, además de producir las erecciones dolorosas, provocaba nefrotoxicidad, es decir, afectaba al riñón. Lo mismo sucede hoy, por ejemplo, con el toloache. Ya ven que la sabiduría popular se dice, ay, le dio toloache y lo dejó tarado. Pues sí, porque tiene alcaloides que son neurotóxicos. Entonces, en esta búsqueda del amor y de las pócimas de amor, pues no sé si necesariamente producían, ¿no? Lo dudo mucho que se produjera amor, pero lo que sí es que pues no tenían en cuenta que toda sustancia tiene efectos colaterales y en este caso, pues efectos tóxicos. De hecho, la palabra veneno proviene de las pócimas de amor de Venus, y ahí está, ya entramos con los romanos, con la diosa del amor. Ajá. Las pócimas de amor de Venus, de ahí proviene la palabra veneno, ¿ok? Bien, eso en el griego antiguo, el toxicón. Ya en el griego moderno, toxicón alude a algo propio del arco o de la flecha. Se piensa que es el veneno que se colocaba en las puntas de las flechas y de las lanzas. Y toxón al arco. Okay. Entonces, esa es la raíz etimológica de toxicología por el toxicón y pues luego ya no tenemos que decir más. Hoy en día podemos definir a esta ciencia como todo esto, fíjense. Ahorita lo vamos a desglosar para un mejor entendimiento. Pero es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto a que son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos, a la par que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones y los medios para contrarrestarlas, así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar tales agentes, es decir, los agentes tóxicos, y valorar su grado de toxicidad. Si ustedes ven, es una definición pues como que muy amplia y a lo mejor de entrada no nos hace mucho sentido, pero vamos a desglosarla. La ciencia que estudia las sustancias químicas y físicas en cuanto a que son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos. ¿A qué se refiere? A que estudia a todas aquellas sustancias que producen efectos nocivos, efectos deleterios, efectos perniciosos en los seres vivos, en cuáles, en los que sea, llámese humanos, otros animales, plantas, bacterias, hongos, virus, lo que sea, poblaciones, ecosistemas, ¿vale? Entonces es la ciencia que estudia a todas esas sustancias que producen efectos nocivos en los seres vivos. Entonces, además, reconoce esos efectos nocivos. ¿Sí? A la par de que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones. Entonces, la toxicología no se limita a estudiar esas sustancias, a estudiar esos efectos nocivos, qué efectos nocivos producen, sino que es bien importante en toxicología estudiar esas reacciones que son determinantes en la producción de los efectos tóxicos. Esas reacciones se llaman mecanismos de toxicidad o en este caso lo describen aquí como mecanismos de producción de tales alteraciones. Ahorita vamos a ver el porqué de estudiar los mecanismos de producción de los efectos tóxicos, así como los medios para contrarrestarlas. Por ejemplo, si se trabaja en toxicología clínica, en toxicología preclínica, cuando estamos orientados más a la salud, por ejemplo, pues no nada más nos limitamos a estudiar qué efectos tóxicos produce o cómo es que se producen esos efectos tóxicos, llámese mecanismos de acción tóxica,
sino también los efectos para que una vez que está dada la intoxicación, ¿cómo la podemos revertir? En ese sentido, a eso le llamamos terapia antidotal, la creación de antídotos, ¿sí? Y la proporción de antídotos. Para eso es indispensable saber los mecanismos de acción tóxica. En el caso de la toxicología ambiental, en el caso de la ecotoxicología, los medios para contrarrestarlas, ¿a qué se referirá? ¿Los antídotos? Los antídotos, si se trata de organismos, ajá. Y por ejemplo, si ustedes encuentran un ecosistema dañado, un cuerpo de agua, ¿Remediar? El método de remediar. remediación, ¿no? Exactamente. Esos medios para contrarrestarlas, los métodos de remediación, de bioremediación, en donde muchas veces y cada vez más se está utilizando la biotecnología, ¿verdad? Para estos fines. Así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar o cuantificar tales agentes, es decir, estudia también los procedimientos para detectar, identificar y cuantificar a los tóxicos, a esos agentes, sean físicos o químicos, y valorar su grado de toxicidad, porque si bien hasta ahorita ya tenemos claro que todo es tóxico y nada lo es, hay algunos agentes, algunas sustancias, químicas o físicas, que son más tóxicos que otras, diríamos en el argot cotidiano. Hay niveles, ¿verdad? Entonces, así como hay niveles de otras cosas, pues también en la toxicidad hay niveles o grados de toxicidad. ¿Queda clara esta definición? Sí. 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 Ok, bueno, ya empezamos bien. Ya sabemos qué es la toxicología. Ahora, otros conceptos que a lo mejor hasta ahorita los hemos utilizado de manera indistinta, pero a partir de hoy espero que ya los utilicemos propiamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos aquí varias definiciones. Tóxico o toxón, que es lo mismo. Tenemos veneno, toxina y genobióticos. Empecemos por esta, que es la más amplia. ¿Qué es un genobiótico? Vamos a volver a la cuestión etimológica. Geno proviene del griego, que significa extraño, extranjero. Y biótico, pues hace referencia a la vida, a la dieta. ¿Ok? Entonces es todo aquello extraño o ajeno a la vida. Eso es etimológicamente. Y su definición es toda aquella sustancia ajena al ser viviente, incluidos los agentes benignos, dañinos o indeseables. Todo ajeno al ser viviente, incluyendo, insisto, los benignos, los dañinos y los indeseables, lo bueno, lo malo y lo feo, pero que sea ajeno a los organismos. Por ejemplo, las vitaminas, que ahorita muchos estamos tomando suplementos alimenticios, como las vitaminas, como cúrcuma, jengibre, qué sé yo, aunque sean benignos, son ajenos, ¿sí?, a los organismos, son genobióticos. De hecho, las vitaminas llega un momento que pueden llegar a ser tóxicas, porque sabemos que todo es tóxico, ¿verdad? Entonces, incluyendo los agentes benignos, dañinos o indeseables. ¿Sí? Jacques Bernard, ¿se acuerdan del fisiólogo que también hizo contribuciones a la toxicología? Ese fisiólogo francés decía, no sé si lo recuerdan, que toda sustancia introducida al organismo era ajena o es ajena a la composición química de la sangre y representa un medicamento o un veneno. Entonces, fíjense que ya Claude Bernard ya iba por ahí en el camino de la definición de genobióticos. Toda sustancia que es introducida al organismo es ajena a la composición química de la sangre y representa un veneno o un medicamento. También los griegos, ya desde la antigüedad, los griegos clasificaban a todas las sustancias en alimentos, medicamentos y venenos. Entonces ya también algo hablaban de las sustancias que estaban fuera de los organismos. Los genobióticos, déjenme les digo, en general, cuando hablamos de genobióticos nos referimos a sustancias
sintetizadas por el hombre o que son derivadas de actividades antropogénicas. ¿Me permiten un momento, por favor? Claro. Sí, profesor. Bien, chicos, muchas gracias. Disculpen, fíjense que mi hermana vive en Oaxaca. Somos 3 hermanos. Uno en Guanajuato, yo aquí en CDMX y mi hermano en Oaxaca. Y vivimos sin familia más. Más que el núcleo familiar básico. Y hace un rato me avisó que se sentía muy mal. Al parecer tiene síntomas de COVID, por eso ahorita le contesté. Y les voy a pedir también su comprensión en el caso de que me vuelva a llamar, porque estas cuestiones sí son de urgencia. Sí, profesora, no se Sí, maestra, preocupe. no se preocupe. No se Sí, preocupe. profesora, no hay ningún Ahorita problema. bueno, ya me había colgado en lo que le contesté, pero ya no me contestó ella, entonces al rato a ver si me vuelve a contactar. Muchas gracias. Ahí que creen que no estoy grabando. Ahí está. Vale. Entonces íbamos en los xenobióticos, ¿no? Ok. Entonces, les decía que en general asumimos a los xenobióticos como sustancias que son de origen antropogénico, es decir, que son sintetizadas por el hombre o que son productos de actividades antropogénicas. Pero también podemos llegar a hablar de xenobióticos, de sustancias naturales, pero cuando se encuentran en concentraciones mucho más elevadas que lo que se encuentra normalmente en la naturaleza. Pero en general asumimos al xenobiótico como sustancias sintetizadas por el hombre, ¿ok? Entonces son todas aquellas ajenas al organismo, incluyendo, les digo, los medicamentos, las vitaminas y demás, ¿ok? Bueno, ¿qué es un toxón o un tóxico? Es toda aquella sustancia que puede producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, alterando sus equilibrios vitales. Entonces, ya sabemos que los xenobióticos son aquellas sustancias ajenas, pero, y que un tóxico es aquella sustancia que es capaz de producir efectos nocivos sobre los seres vivos, les digo, órganos, moléculas, células, organismos, plantas, lo que sea, alterando sus equilibrios vitales, incluyendo ecosistemas. Yo les preguntaría ahorita, ¿todo xenobiótico es tóxico y todo tóxico es xenobiótico? Pues no, porque había dicho que los ¿En qué horario lo puedo xenobióticos localizar, perdón? podían ser benignos, ¿no? Como las vitaminas. ¿Y las vitaminas no llegan a ser tóxicas? Pues depende de la dosis, ¿no? Porque las Depende de la necesitamos dosis. en pequeña cantidad. Ok, muy bien. Eric, ¿quién más quería participar? Yo creo que de algún modo sí podríamos generarlo como tóxico porque lo que dicen tóxico es que produce un efecto. Entonces, por ejemplo, las vitaminas pues sí buscan como generar algo en nosotros. Quizá no es, se vuelve nocivo cuando la cantidad es excesiva, pero o sea, sí altera nuestro equilibrio. Entonces, yo considero que tal vez sí, pero
a la vez no, porque no es como tal algo nocivo, bueno, como dije, exceptando la cantidad, pero por el simple hecho de que altera nuestros equilibrios vitales, yo podría decir que sí hay genobióticos, no, tóxicos, bueno, ya me confundí, pero A algo ver, así. ordénale. O sea, sí puede haber genobióticos tóxicos porque alteran nuestros equilibrios vitales. Ok, todos los genobióticos pueden llegar a ser tóxicos. ¿Sí? Pues ¿Esa es la idea? Ajá, sí, justo Ok. eso. ¿Y todos los tóxicos serán genobióticos? Sí. Sí, No, no, No. No, porque no todos producen algún efecto nocivo. Ajá, la cuestión es si todos los tóxicos, ya estamos en este grupo, si todos los tóxicos serán genobióticos, serán ajenos a los organismos. Sí, así. Sí. Bueno, pero es que también hay toxinas que utilizan seres vivos, ¿no? Para defenderse. Entonces, bueno, ahí sí no sé si entraría en ser xenobiótico de ese organismo. Por ejemplo, para otros organismos, pues sí sería xenobiótico, pero para ese mismo, como lo utiliza para defensa, pues creo que no, ¿o sí? Ok, miren, no nos adelantemos, vamos en esta definición. Hasta ahorita vamos bien, ¿ok? En general se asume que los tóxicos también son producidos por el hombre, son sintéticos, ajá, o también derivados de actividades antropogénicas, aunque no necesariamente. Por ejemplo, les voy a decir, en el estadio tenemos una variedad de enfermedades metabólicas, ya sea congénitas o desarrolladas a lo largo de la vida, entre ellas la diabetes. La glucosa, esa glucosa en exceso que tienen los diabéticos, si lo sabías, ¿no? Que se tiene alta el azúcar. Sí. Esa glucosa es tóxica. De hecho, los diabéticos no se mueren por una elevación de la glucosa, se mueren debido a las complicaciones que les da ese exceso de glucosa mantenido durante mucho tiempo y que va alterando el corazón, los riñones, los ojos, el sistema nervioso. Es decir, esa glucosa que está dentro, que ya está dentro, no es un genobiótico, llega a ser tóxica. O cuando nos ponemos a dieta, sobre todo las mujeres que somos más vanidosillas, ¿no? También los hombres, pero como que más las mujeres. Cuando se degrada el tejido graso, gracias a las dietas hipocalóricas, se produce por la beta-oxidación, se producen cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, por ejemplo, si la que se está poniendo a dieta es una mujer embarazada, los cuerpos cetónicos que se producen por esa degradación de tejido graso pasan en la sangre a través de la placenta a los productos de la gestación, por ejemplo, embriones o fetos, y los afectan y son teratogénicos. Y no necesitó esa mujer consumir algo de fuera, ningún genobiótico. Ella misma lo produjo. ¿Sí me explico? Sí, profesora. O los radicales libres, ya ven que está muy de moda hablar, porque sí es cierto, producimos radicales libres y la producción de radicales libres a nivel fisiológico es algo normal. La cuestión es que a la par que producimos radicales libres y especies reactivas de oxígeno, también tenemos su contrapeso, que son las moléculas, ya sean enzimáticas o no, con actividad antioxidante. Entonces siempre se está balanceando, pero hay situaciones en las que se eleva la producción de radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Tal es el caso de la fumada. Y entonces se desequilibra esto a favor de la producción de radicales libres. Ahí es cuando tenemos problemas. ¿Ok? Y nosotros mismos los estamos produciendo. También durante el metabolismo, por ejemplo, o la biotransformación del etanol, también cuando es en exceso, se producen radicales libres de manera interna. ¿Ok? Entonces, qué bueno que dijeron hace un rato, pero sí, pero no. Entonces, hay que ver en qué circunstancia está para decir si es genobiótico, si estamos hablando de genobióticos o de tóxicos, y que no necesariamente uno implica la otra. Yo creo que ya nos quedó claro, ¿sí? Sí, maestra. Profesora,
¿Alguien tenía una Sí, duda? tengo una duda. Por Sí, ejemplo, Pamela. en el ejemplo del bebé, ¿el tóxico generado por la mamá sería xenobiótico para él? Ahí, Porque para la mamá, por lo que llego a entender, como ella lo genera, según yo, no es xenobiótico, pero es tóxico para el bebé, pero entonces también sería xenobiótico para el bebé. pues ahí no se ha delimitado si es genobiótico o sería parte del bebé, pero es que la sangre del bebé, bueno, sí, podría ser ahí un debate. El bebé ya tiene su sangre propia. Entonces, Ajá, bueno, por eso me trae duda. pero está dentro de otro organismo, entonces yo creo que sería más apropiado, pues sí, que va dentro de la misma, aunque no es extraño la composición química del bebé, igual podría ser una y otra, fíjate. Pero yo en mi criterio, no sería un genobiótico, porque están en ese intercambio entre madre e hijo. Ah, ok. Pero bueno, ese es mi criterio. Sí, A lo sí, sí, mejor es que me tú quedó la leyendo duda. tomas otro. Gracias, profesor. No hay absolutos, chicos. Lo importante es documentarnos y llegar a un criterio, ¿vale? Propio. Pero, por ejemplo, eso nunca me lo había preguntado, lo voy a masticar. Maestra, yo me quedé con una duda. Sí, Hablando de la definición de tóxico, dice que puede producir algún efecto nocivo, entonces las vitaminas son genobióticos benignos, ¿no? Hasta cierta dosis, pero aún así hasta siguen aquí. siendo tóxicas o son tóxicas hasta que empiezan a ser malignas. Exacto. Mientras las tomas en las dosis adecuadas, pues puedes hablar de que son genobióticos. Sí, pero puedes llegar a un estado de hipervitaminosis en donde ya empiezan, como ya sabemos, todo depende de la dosis, ya empiezan a ser tóxicas. Entonces son genobióticos que de inicio son benignos, pero puede llegar a comportarse como un tóxico y entonces convertirse en un toxón, ¿no? O en un tóxico. Ok, gracias. De aquí. Ahora vamos a ver el otro lado. ¿Qué son las toxinas? Son las sustancias nocivas producidas por un organismo. ¿Sí? Llámese animal, ya ven que hay toxinas animales, como, como las de la serpiente, como la de los ornitorringos, como las de las ranas tóxicas, ¿sí? Escorpiones y demás. Ahora también hay toxinas vegetales que son medios de defensa, ¿verdad? Como ay, se me fue, de los crisantemos, de donde vienen los piretroides, las piretrinas, ajá, las piretrinas de los crisantemos, las, el resveratrol, si han escuchado hablar del resveratrol, que tiene actividad antioxidante, también es una toxina que previene que se acerquen pues las plagas, ¿no? Entonces, las toxinas son sustancias nocivas producidas por un organismo, sea este organismo animal, vegetal o hongo, el que sea, ¿ok? Ahora, cuando esa toxina es utilizada para autodefensa o depredación, entonces ya no la llamamos toxina, le llamamos veneno. Así es que cuando la serpiente muerde por autodefensa o depredación, envenena. Ajá. Ya decimos el veneno de la serpiente, el veneno del escorpión, el veneno del ornitorrinco. Es toxina nada más por estar ahí. Él la produce y es una sustancia capaz de hacer daño. Es una sustancia nociva que la produce un organismo. Pero si la utiliza para autodefensa o depredación, ya estamos hablando de veneno. Ahora, otra acepción de veneno. Cuando hablamos del mismo agente tóxico, TX normalmente es la abreviatura de toxón o de tóxico y XN es la abreviatura de genobiótico. Lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Bueno, cuando el mismo agente tóxico
se emplea con intención, entonces hablamos de veneno y de envenenamiento. Por ejemplo, puede haber intoxicaciones, si hablamos de tóxico, puede haber intoxicaciones en la población, por ejemplo, en Zimapán Hidalgo, que sí es cierto, hay intoxicación por consumir aguas con alto contenido de arsénico y que ha derivado en alta incidencia de cáncer en la población. Ahí estamos hablando de intoxicaciones porque es accidental. Se están intoxicando con un tóxico o con un toxón, que es el arsénico. Pero ¿qué pasa si un varón o una mujer, no sé, cada vez aumenta, por cierto, el índice de suicidios entre la población y cada vez más jóvenes en los últimos años? Y entonces, porque ya salí de la escuela y no encuentro trabajo, porque me divorcié, o porque me dejó mi novia, qué sé yo, tenemos un pensamiento suicida y vamos a la escuela, al laboratorio de toxicología, que este semestre no se va a poder. Siempre tenemos que andar cuidando todos nuestros agentes tóxicos en los laboratorios, porque cabe la posibilidad de que alguien tenga algún pensamiento suicida, ya nos ha pasado, jóvenes, o tenga alguna intención maliciosa hacia otras personas o hacia otros seres vivos, llámese el perro del vecino, el gato y demás, ¿no? Entonces, cuando ese mismo agente se emplea con mala intención, entonces hablamos de veneno y de envenenamiento. Entonces, si alguien, imagínense, que alguien se lleva del laboratorio el arsénico, el cianuro, el paratión, el malatión, ¿sí? Cualquiera de las cosas tóxicas con las que trabajamos en toxicología, y lo utiliza con mala intención, ya sea para sí mismo o para otros organismos, entonces hablamos de que lo envenenó, ¿sí? Dependiendo el contexto. O la clase pasada, ¿no? Una de sus compañeras, me parece que era Gabriela, a ver, ahorita que me diga, que nos comentaba de toda una familia que falleció en Atenco por la ingestión de un plaguicida. ¿Sí, no? ¿O no? Sí, alguien lo dijo. Era Fernanda. Fernanda. Sí, cierto, Fernanda. Que toda una familia murió por ello. Fernanda, ya te me andas durmiendo, Fernanda. No, es que mi computadora se trabó y no podía activar el audio, disculpen. Ok, ahí, ¿qué fue? A ver, cuéntanos, Fernanda, ¿fue una intoxicación o un envenenamiento y por qué? No sé, muy buena pregunta. Es que creo que fue intoxicación porque quiero pensar que no fue utilizado como con mala intención. Entonces no lo quiero considerar veneno, pero no lo sé. Ah, okay. O sea que no se sabe. Yo pensé que había sido un accidente. No, pues hasta donde sabemos, bueno, como que lo esparcieron, pero no sabemos si, por ejemplo, si la persona que se los vendió les dio mala cantidad, o si el papá tenía, no sé, de sus suicidas o algo así. Entonces hasta donde se quedó fue un error, al parecer, del agricultor. Entonces quiero pensar que no tenía la intención de causar daño y fue un accidente. Ok, entonces sería una intoxicación que llegó a ser fatal. Ajá. Pero, por ejemplo, si hubiera sido con mala intención, por algo así, ¿hubiera sido entonces envenenamiento? Entonces sería un envenenamiento, en efecto. Ah, ok. Profesora, disculpe, ¿qué significa OP? Ah, es que puse OP para hablar de los organofosforados, porque luego de repente se me va la onda y ya no sé qué más les quería yo decir ahí. Entonces ahí nada más fue una pista mía para hablar de organofosforados. Ah, ok, gracias. Ajá. Pero fíjense, a pesar de poner mi OP, me fui por el arsénico. Pero, por ejemplo, en organofosforados, pues recuerdan ustedes la semana pasada que precisamente con Fernanda nos dio ese ejemplo, y yo les decía de una familia también que, bueno, es más, todo un pueblo que se habían intoxicado con un plaguicida organofosforado porque eran los 15 años de la hija, ¿lo recuerdan? Y los disolvieron en la paila y ahí mismo hicieron las carnitas. ¿Sí lo recuerdan?
Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, Ok, ¿ahí qué fue? ¿Una intoxicación o un envenenamiento? Intoxicación porque no fue a propósito. Intoxicación. Ok, bien. Y por ejemplo, en 1995, en el metro de Tokio, en Japón, hubo un ataque terrorista con gasarín, otro órgano fosforado. Ya regresé a los ejemplos de los órganos fosforados. ¿Sí? ¿Ahí qué fue? ¿Intoxicación o envenenamiento? Envenenamiento. Ajá, por organofosforados. Ok, entonces ya está muy claro, me parece, cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo se interrelacionan y hay que ver el contexto en el que lo estamos aplicando. Ay, mi máquina desde la mañana no quiere pasar las diapos. Está trabada. A ver, esperemos que se destrabe. Hace menos tiempo, mientras se destraba esto, hubo otro caso de una familia que consumió, me parece que en Oaxaca, consumió chapulines. Una familia de escasos recursos que fue a colectar chapulines, no tenían que comer, y bueno, pues ya ven, ¿no? Se tuestan y se ingieren. Pero resulta que esos chapulines los recolectaron de una parcela en donde habían esparcido un organofosforado, un plaguicida organofosforado. No recuerdo si hubo muertes, pero sí toda la familia estaba intoxicada por consumir chapulines que habían sido rociados con un organofosforado. Profesora, y por ejemplo, las personas que tienen alergias a tipos de alimentos, es que dicen, es que sufriste intoxicación. ¿Es una palabra mal usada? Es mal usado. Ahí sí, no. Una cuestión es la alergia y otra cosa, como ustedes acaban de ver, es una intoxicación. La intoxicación es, bueno, en este caso puede ser la ingestión o el contacto con algo que haga daño, como vimos aquí, con alguna sustancia que puede producir algún efecto nocivo a los seres vivos. Ahora, otra cuestión es la alergia. Ahí estamos hablando de reacciones de hipersensibilidad, en donde hay una mala modulación en el sistema inmune. ¿Sí? Esas ya son respuestas, son reacciones idiosincráticas, no es de la población en general, son respuestas, muy propias, muy de las personas que tienen ese defecto en la modulación de su sistema inmune y que está exacerbado hacia cierto tipo de moléculas. Ok, y por ejemplo, a mí me pasó hace 2 años que paseando a mi perro, por accidente no vi un hormiguero y entonces, pues todo mi brazo, pues lo mordieron. Entonces, por el ácido que tiene la hormiga, ¿Ácido fórmico? Por el ácido fórmico, pues tuve una reacción, pues sí, pues me dijo la doctora que reacción alérgica, pero sí era así de que yo ya no podía respirar, o sea, ya estaba así tendida en un hilo de la asfixia, y ya desde ese entonces cualquier insecto que me pique o que me muerda se pone así súper cañón, y por ejemplo un piquete de abeja en la mano me estaba cortando la circulación del dedo, pero entonces eso sí fue una intoxicación. Y te creó una alergia. Ajá. O sea, el ácido fórmico es tóxico. Pero ahí de entrada fue una intoxicación. Ajá. Bueno, en realidad, pues podríamos hablar de un envenenamiento, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Pero no fue a propósito. Bueno, entonces una intoxicación, ya tú sabrás tus circunstancias. La cuestión es que el estar expuesta a ese ácido fórmico, y yo no sé a qué otras sustancias van en el veneno, pues, de las hormigas, ¿sí? En las toxinas de estas hormiguitas, hizo que tu sistema inmune creara anticuerpos ante esas sustancias, hacia esas sustancias. De tal manera
que se creó una memoria inmunológica. Y ahora si estás expuesta a ese tipo de sustancias, te va a dar una respuesta inmune exacerbada. De eso se tratan las alergias. Ahora bien, hay hipersensibilidad o alergias cruzadas. Es decir, que iniciaste con las toxinas, ¿no? O con el veneno de las hormigas, pero se parece estructuralmente al veneno o toxinas de otras especies. Y entonces se cruza. Y ahora eres alérgica a otras que se le parecen. Ah, ok. ¿Sí? A eso se le llama alergia o hipersensibilidad cruzada. Empiezas con una y te vas haciendo alérgica a otras y otras cosas que se le parecen. Ah, ok. Uh-huh. Pero ahí ya si estamos hablando de alergias, ya no es una intoxicación. Está bien, gracias. Ok. Bueno. Les decía la vez pasada que en el Chemical Abstract Service, en 2018, lo recordarán, había hasta entonces 168 millones de sustancias registradas y cada día se registraban alrededor de 15,000 sustancias más. De tal manera que yo ya no sé, porque ya no he podido entrar al CAS, al Chemical Abstract Service, para ver en cuánto está el registro actual. Pero imagínense, íbamos en 168 millones, más 15,000 diarias. Entonces, es una infinidad de sustancias que están registradas. Eso no quiere decir que estemos expuestos a todas ellas. Pero yo creo que sí nos podemos dar cuenta de que estamos expuestos a una gran variedad de agentes tóxicos. A ojo de buen cubero, ¿a cuántas creen? Así, sin dar un dato exacto, pero hablando de decenas, centenas, millares. ¿Unas 1000? ¿No? Sí podemos estar hablando de miles, ¿no? Diario. Imagínense si empezamos a contabilizar que nos levantamos y nos bañamos, cuántas sustancias, cuántos compuestos químicos tiene el jabón, y la crema, y el shampoo, y el acondicionador, y el gel, y la crema de peinar, y el desodorante, y el perfume, y lo que nos comemos, y nos salimos al metro, y respiramos, ¿no? Y así a lo largo del día. Entonces, ¿qué quiero hacer con este ejercicio? Que nos percatemos que sí estamos, si no a esos tantos millones de sustancias que están registradas en el CAS, sí estamos expuestos a una muy buena, a una muy amplia variedad de genobióticos, ¿ok? Y dado que todas las sustancias tienen el potencial de ser tóxicos, y hay millones de sustancias, de ser tóxicos, además de que no necesariamente van a producir solamente un efecto tóxico, sino que pueden producir una variedad de efectos tóxicos. Imagínense, millones de sustancias con la capacidad potencial de producir una variedad de efectos tóxicos. Ahora bien, si además hablamos de que no estamos expuestos los organismos a una sola cosa, sino que estamos inmersos en una matriz de muchas sustancias en donde además puede haber interacciones. Entonces, las posibilidades de efectos tóxicos son pues prácticamente infinitas. Es por ello y por lo que ahorita acabamos de hablar acerca de la amplia definición de la toxicología, que para su estudio, ¿sí?, para esta ciencia tan compleja, se divide en 3 áreas fundamentales: la toxicología descriptiva, la mecanística y la regulatoria. Entonces, fíjense que hay 3 áreas fundamentales de la toxicología: la descriptiva, la mecanística y la regulatoria. La descriptiva trata de los ensayos de toxicidad que proporcionan información para evaluar riesgos y la elaboración de hipótesis acerca del posible mecanismo de acción. ¿Ok? Entonces, en la toxicología descriptiva se aboca a hacer estudios de toxicidad. Ya lo vieron ustedes en el documental de Nuestro Veneno Cotidiano. ¿Se acuerdan que hacían la DL50?
son estudios de toxicidad que generalmente se hacen en animales de laboratorio, en órganos y tejidos aislados, en cultivo de células y demás. ¿Y para qué se hacen estos ensayos de toxicidad? Para evaluar las sustancias en cuanto a qué tóxicas son y qué efectos tóxicos producen, y elaborar hipótesis acerca del posible mecanismo de acción. Así pues, si durante un ensayo de toxicidad se ve que el animalito empieza a convulsionar, pues podemos inferir que se está afectando al sistema nervioso, ¿no? Entonces ya podemos empezar a ver, y si tenemos más datos, podemos empezar a hacer elucidaciones acerca del posible mecanismo de acción, pero hasta ahí. Entonces regreso, en la toxicología descriptiva se hacen ensayos de toxicidad para valorar la toxicidad de los diferentes agentes, saber qué efectos tóxicos producen y hacer elucidaciones acerca del posible mecanismo de acción. Y así, como ustedes vieron en el video o en el documental, pues se tienen ensayos de toxicidad, como la DL50, que nos sirve, es un ensayo de toxicidad aguda, ya al rato lo vamos a entender más, que además nos sirve para poder posicionar a las sustancias en cuanto a el grado de toxicidad, la categoría de toxicidad. ¿Qué más? Ah, bueno, ahora, ¿ustedes creen que todas las sustancias a las que estamos expuestos ya se les hizo sus ensayos de toxicología descriptiva? Se supone que sí, ¿no? Pues se supondría que sí, pero por ejemplo, todas las plantas medicinales que hay, y miren que México es punta de lanza en plantas medicinales, ¿ya se les hizo su estudio de toxicología? Si hablamos de contaminantes emergentes, o sea, los contaminantes emergentes no necesariamente son los nuevos, ¿no? No puede ser que se puede tratar de sustancias que han estado conviviendo con los organismos, ¿sí? Con los organismos vivos, durante mucho tiempo, pero que hasta ahorita se habían catalogado como inocuos, ya de por sí, ¿no? Ya de facto, sin hacerle los estudios de toxicidad y por lo tanto no están regulados, ¿no? Esos son los contaminantes emergentes. Las plantas medicinales. La respuesta es no. Y aquí vamos a tirar un mito urbano, el que vamos a continuar tirando ese mito, de que las cosas naturales no son tóxicas por ser de origen natural. Me parece que la vez pasada, no sé si eran ustedes o sus compañeros de la mañana, que hablaban en cuanto a las posibles soluciones para el problema de fondo del documental, planteaban la cuestión de biopesticidas, ¿no? De bioplaguicidas, de plaguicidas orgánicos. Y yo les decía que no necesariamente el que sea orgánico o el que sea natural no implica que no sea tóxico. Lo mismo sucede con las plantas medicinales. Entonces, fíjense que cuando una mujer, por ejemplo, está gestando, el estado especial, esa condición especial de la gestación hace que se reduzcan los medicamentos al máximo. ¿Por qué? Porque los medicamentos también pueden producir efectos adversos y más en este estado típico, especial de la gestación. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si la mujer es diabética o epiléptica o tiene una infección o lo que sea, y como no le pueden recetar antibióticos, antiepilépticos, antidiabéticos, pues la mamá, la tía, la vecina, la cuñada, con la mejor de las intenciones, le dicen, pues tómate este tecito de ortiga, tómate este tecito de fenogreco, tómate este tecito de tal, porque te va a hacer bien, y es natural, y se asume que por ser natural no es tóxico. Pues no, jóvenes. En el laboratorio hemos trabajado con varias plantas medicinales en el estado especial de la gestación, y aunque en un estado normal sean benéficas, en muchas ocasiones en el estado especial de la gestación pueden hacerle daño al producto de la gestación, llámese feto o embrión. Entonces, bueno, de todo eso se encarga la toxicología descriptiva.
Bueno, pues esos estudios de teratogénesis, ¿no? Y de reproducción que hablaban en el documental, ¿se acuerdan? Que lo vimos, lo de F0, F1, F2. Ahí estamos hablando de toxicología descriptiva. Ahora está la otra área, el otra área fundamental de la toxicología, que es la mecanística. Ella se encarga de la identificación y el conocimiento de los mecanismos moleculares por los que un tóxico ejerce su acción sobre un organismo vivo. Esta toxicología mecanística es muy importante en toxicología aplicada, por ejemplo, para conocer conocer el mecanismo de acción de un tóxico nos puede informar de si tendrá un efecto relevante en el hombre o solo en animales o viceversa. Y esto nos habla de nos vamos a otra cuestión, que es la toxicología selectiva. En toxicología, fíjense, por ejemplo, aquí abajo que habla de plaguicidas. Cuando se desarrollan plaguicidas, se quiere afectar a ciertos organismos que consideramos como plagas, pero no queremos afectar a los animales, a las plantas, a los seres humanos. ¿Están de acuerdo? En esta toxicología selectiva se busca proteger a las especies que llamamos económicamente importantes y solamente afectar a las indeseables. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues solamente conociendo el mecanismo de acción de los tóxicos. Por ejemplo, hablando de plaguicidas, el malatión es un plaguicida organofosforado, que cuando entra a los organismos, ¿se acuerdan que hablamos de biotransformación la vez pasada? Ok. Sí. Bueno, cuando entra a los organismos y cada organismo o cada especie tendrá el tejido en donde más lleve a cabo esas biotransformaciones, esa serie de transformaciones químicas. ¿Ok? Entonces, en los insectos, la biotransformación se lleva a cabo sobre todo en el tejido u órgano, al que le llaman órgano graso. En el humano, pues en el hígado, aunque también ya les había comentado que se tienen en los mamíferos también actividad enzimática en la sangre, en la saliva, en riñones, en pulmones, etcétera, en la piel, pero sobre todo en el hígado. Bueno, en los insectos es en el tejido graso u órgano graso. Cuando se expone a malatión, un plaguicida organofosforado, en ese órgano graso, este malatión se biotransforma químicamente por las enzimas a otra sustancia que se llama malauxón, que es más tóxico. ¿Se acuerdan también que les había comentado que cuando se sufre la biotransformación, el resultado, los metabolitos pueden ser más tóxicos, menos tóxicos o puede cambiar la toxicidad? ¿Sí se los había dicho? Sí. Ok. Cuando aumenta la toxicidad, se llama toxificación. Cuando disminuye la toxicidad en el metabolito, estamos hablando de una detoxificación. ¿Ok? Entonces, ¿Lo podría repetir, por favor? Disculpe. Claro. Cuando aumenta esa biotransformación puede tener tres resultados: que aumente la toxicidad en el metabolito resultante, que disminuya la toxicidad en el metabolito resultante o que cambie la toxicidad. Cuando el metabolito hijo, pues, es más tóxico que la sustancia original, estamos hablando de una toxificación. Se toxifica. Cuando el metabolito es menos tóxico que la sustancia original, estamos hablando de una detoxificación. Va todo junto. Detoxificación. ¿Sí? El compuesto original se detoxifica. El metabolito es menos tóxico. Gracias. ¿Ok? En el caso del malatión, entra a los organismos y por unas enzimas específicas, citocromo P450 para acabar pronto, o el citocromo P450 en su fase oxidativa, sufre ese malatión una desulfuración oxidativa.
Es decir, se sustituye un azufre de la molécula por un oxígeno, una desulfuración oxidativa, ¿verdad? Y resulta que el malauxón, que es ese metabolito oxidado, es más tóxico que el malatión. Entonces, ahí estamos hablando de una toxificación. ¿Ok? Bien. El malatión, fíjense, es más tóxico en los insectos que en los humanos. Estamos hablando de toxicología aplicada y estamos hablando de toxicología selectiva. El malatión es más tóxico en los insectos que en los humanos. ¿Por qué? Y por eso es importante saber los mecanismos de acción, ¿no? Y los mecanismos de todo, de absorción, de distribución, de transformación, etc. Bueno, hay dos razones. Una de ellas es que en los insectos es más preponderante esa vía de biotransformación, la del P450. ¿Ok? En los humanos, por ejemplo, tenemos otras vías de biotransformación que resultan en metabolitos menos activos. Obviamente también tenemos el citocromo P450, es decir, también vamos a producir malauxón, el metabolito tóxico, pero a su vez tenemos hidrolasas, por ejemplo, que se hidrolice ese malatión, tenemos esterasas y tenemos otra gran variedad de enzimas que también están activas. De tal manera que aunque se produce el metabolito tóxico, el efecto general se disuelve, porque a la vez que se produce el malauxón, se producen otras sustancias que no son tóxicas. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Y además de esa razón, por otra de las razones por la que no es, sí, llega a ser tóxico, ya quedamos en que todo depende de la dosis, pero otra razón por la que es más tóxico en insectos que en humanos es algo muy sencillo, la superficie de absorción, la superficie de exposición. No es lo mismo rociar con 3 mililitros de malatión a un insecto que rociarle a un ser humano 3 mililitros de malatión. A lo mejor a nosotros nos alcanzará para que nos rocien un brazo, pero a un insecto va a quedar impregnado. Entonces, nada más por superficie corporal, ahí ya tenemos también, o tienen los insectos, una desventaja en comparación con el ser humano. ¿Está claro? Sí, profesora. Sí. Ok. Bueno, también es muy útil para el diseño y producción de nuevos fármacos. Hablando, les decía, de la toxicología selectiva. Por ejemplo, bueno, pues también en el documental hablaban de que en las últimas décadas se ha disparado la incidencia de cáncer. Y entonces, muchos grupos de investigación, muchas compañías farmacéuticas se han dado a la tarea durante muchos años de producción de nuevos fármacos más seguros con terapéutica racional. ¿Qué pasa con las células cancerosas? Pues que tienen una de las características del cáncer es la proliferación descontrolada de células, ¿verdad? Y por eso se forman los tumores. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí? Producir agentes antineoplásicos que ataquen solamente a las células cancerígenas y dejar de lado y no afectar a todas las demás células. ¿Se ha logrado hasta ahorita? Pues prácticamente no, jóvenes. Ustedes, bueno, no sé si han visto, bueno, las personas que tienen cáncer y que tienen su quimioterapia, padecen, por ejemplo, se les cae el cabello, ¿no? Si lo han notado, se les cae el cabello, las cejas, las pestañas. Tienen también muchas alteraciones gastrointestinales, no soportan la comida, la vomitan, etc. ¿Por qué? Porque estos agentes antineoplásicos que van a afectar el ciclo celular lo van a detener y van a detener entonces la proliferación descontrolada de todas esas células cancerígenas. Pero como no es selectivo para esas células, ¿qué pasa? Pues que también van a afectar el ciclo celular de otras células que son de intercambio prolífico, digamos. Entonces, los folículos pilosos, ya ven que nos crece el pelo a razón de 1 centímetro por mes.
poco más, poco menos, pero ese es el promedio, ¿sí? Entonces, Profesora, sí, y bueno, la otra vez leí que para las quimios se usaba un método que se llama casco frío, pero no seguí leyendo, que evitaba que se cayera el cabello, pero no sé si usted sabe algo al respecto. no lo sé del casco frío, habría que investigarlo, nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Lo vi que lo usaban en Argentina, pero no lo había escuchado. Puede ser, mira, sin conocerlo, nada más por el nombre, puedo suponer que someten a algún método criogénico a los folículos pilosos, es decir, al cuero cabelludo con folículos pilosos. ¿Por qué? Porque el frío va ralentizando los procesos biológicos, los disminuye. Entonces puede ser que al haber frío ralentice los procesos biológicos, haya vasoconstricción y con eso menos llegada de los agentes tóxicos que vienen en sangre. Oh, ya. Podría ser, pero habría que ver de qué se trata esto del casco. Por el frío me imagino eso. Gracias, profesora. De hecho. Ya. Les hablaba entonces de los folículos pilosos, que son células de gran recambio, ¿no? De gran proliferación. Entonces, así como afectan a las células cancerígenas, detienen el ciclo celular de los folículos pilosos, ¿no? Afectan la proliferación y entonces por eso se caen el cabello, las cejas, las pestañas, ¿no? Los vellos. Ahora, el tracto gastrointestinal, también el epitelio, es una zona de gran recambio. Cuando se afectan a las células cancerígenas, también se va a afectar a las células del epitelio gastrointestinal y por eso todas esas serie de afectaciones gástricas, intestinales y demás, por eso el vómito y así. Entonces, ¿cuál es el objetivo también de esta mecanística? Saber los mecanismos de acción para poder hacer nuevos fármacos que sean más seguros con terapéutica racional. Otros tipos de compuestos como los plaguicidas, como los cosméticos, como las sustancias de uso industrial, etcétera, y también de tratamientos para las intoxicaciones. Y ahí estamos hablando, regresamos a lo que hablamos hace un ratito, de la terapia antidotal o las técnicas de bioremediación o remediación. ¿Ok? Sabiendo cómo es que actúa el tóxico, es que podemos establecer estrategias que prevengan o que contrarresten esos efectos tóxicos. Y bien, y la tercera área fundamental de la toxicología es la toxicología regulatoria. En la toxicología regulatoria se van a hacer uso de todos los datos y de todos los resultados que hayan salido de las investigaciones de la descriptiva y de la mecanística. Todo. ¿Qué sustancias producen daño? ¿Con qué dosis producen daño? ¿O con qué concentraciones producen daño? ¿Cuáles son los efectos tóxicos? ¿Cuáles son los órganos, tejidos o moléculas diana? ¿Cómo es que las afecta? Es decir, ¿cómo es su mecanismo de acción? Toda esa información es necesaria para llegar a la tercera área fundamental de la toxicología, la regulatoria. Entonces, con todos esos datos, todos esos resultados en la regulatoria, esta se va a encargar de decidir si una sustancia posee un riesgo lo suficientemente bajo para permitir su uso o comercialización con un propósito en específico. Entonces, es así que cuando se registra como un nuevo medicamento, como un nuevo plaguicida, como un nuevo disolvente, ¿sí? Como una nueva pintura, como una nueva crema, un cosmético, un suplemento alimenticio, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer eso, para registrarlos con un uso que es diferente del CAS, ¿se dan cuenta? En el CAS se registran todas las sustancias, no necesariamente tienen que ser buenas para algo o tenerle o darle un uso en específico. Aquí estamos hablando de un registro de una sustancia o de una serie de sustancias que tengan un propósito específico, se van a comercializar para algo. Esa es la diferencia. Y entonces, si se tiene la intención de comercializarlas con un propósito específico, sí se tienen que hacer estudios de toxicidad. Todos estos estudios. Ya con todos estos resultados, las agencias regulatorias de cada uno de los países
van a decidir si con todo ello hay un riesgo lo suficientemente bajo que hable, bueno, siempre se establece la relación riesgo-beneficio, y entonces se dice si el riesgo es suficientemente bajo y que no supera para nada, está muy lejos del beneficio que va a proveer esta sustancia o esta serie de sustancias, entonces es que se le da el permiso para, se aprueba su comercialización. Cada país, les digo, tienen, o por ejemplo en Europa, pues es toda Europa, ¿no? No nada más es un país. Pero en general cada país tiene sus agencias regulatorias. En México es la COFEPRIS, en Estados Unidos, por ejemplo, la EPA, la OSHA, la FDA, en Europa, la OCDE o OECD, ¿sí las conocen? Algunas. Solo algunas. Ok, COFEPRIS, Sí, es de aquí de México. ajá, ¿y qué es? La Comisión, Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. muy bien. ¿Cuál va? La EPA, ¿no? Agencia de Protección Ambiental. Muy bien. En Estados Unidos, la FDA, también en Estados Unidos. La FDA es la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Bebidas. ¿Ok? Entonces ahí tienen la ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, la Food and Drug Administration para alimentos y bebidas, la OSHA, la Occupational and Safety Health Administration, que es la administración para la salud y seguridad ocupacional. Esa tiene un campo laboral para la salud y seguridad ocupacional. Esto en Estados Unidos. Ahora en Europa es la OCDE. ¿Alguien se acuerda que es la OCDE o la OSD? Es para toda Europa, ya ven que es la Unión Europea. Bueno, la OSD es la Organización Europea para la Cooperación y Desarrollo. Todas ellas son agencias regulatorias. Y de hecho, pues lo vieron en el documental, ¿se acuerdan? Estaban las agencias regulatorias, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y estas agencias regulatorias, insisto, con todos estos datos van a decidir si se permite su uso o comercialización con un propósito específico, ya que se asume que el riesgo es lo suficientemente bajo. Ahora, si hacen bien su trabajo o no, pues ya ahí tenemos, ¿no?, nuestras dudas, porque así como ese documental hay otros y hay muchos libros respecto a ello. ¿Por qué? Pues porque hay intereses creados, ¿no? Entonces, pues aquí nos vamos rápido. ¿Alguien lo puede leer, por favor, mientras yo tomo agua? Porque ya estoy muy sequecita de tanto hablar en el día. Sí, yo lo leo. Un toxicólogo descriptivo se dedica principalmente a efectuar pruebas de toxicidad, lo que proporciona información para la valoración de seguridad y los requisitos de regulación. Un toxicólogo mecanístico se dedica a identificar y entender los mecanismos por los cuales las sustancias químicas ejercen efectos tóxicos sobre organismos vivos. Muchas gracias, Jesús Emilio. Entonces, si se dan cuenta, pues son unas definiciones muy fáciles porque están en relación a la definición de toxicología descriptiva y de toxicología mecanística. Lo que les quiero comentar aquí es que, si bien nacieron como diferentes estas tres áreas fundamentales, hoy en día y desde hace algún par de décadas, la toxicología descriptiva y la toxicología mecanística ya van de la mano, ya es una sola. Es decir, hoy en día las personas que hacemos investigación en toxicología a lo largo y ancho del mundo, ya no podemos decir, yo nada más soy toxicólogo descriptivo o yo soy toxicólogo mecanístico. No, ya para poder publicar, para hacer una investigación completa,
se nos pide, se nos exige, no nada más describir los efectos tóxicos y proporcionar esta información en cuanto a seguridad y requisitos de regulación, se nos pide también que investiguemos más y también vamos más allá, vamos a estudiar el mecanismo de acción de las sustancias. Aunque sí estamos un poquito separados, o al menos esa es mi experiencia, de los toxicólogos reguladores, aquellos que tienen la responsabilidad de decidir con base en los datos proporcionados por toxicólogos descriptivos y mecanísticos si la sustancia química posee un riesgo suficientemente bajo como para comercializarse con un propósito establecido, esto que ya les había comentado. Por ejemplo, les digo, en mi experiencia, los toxicólogos de ahí de ciencias biológicas nos han invitado en algunas ocasiones a COFEPRIS, a dar cursos, a dar conferencias, a capacitarlos. Sin embargo, que yo sepa, y miren que llevo muchas generaciones de toxicólogos, bueno, que sean alumnos míos en la maestría o en el doctorado, o que sean alumnos de mis compañeros, pero que yo los conozco, hasta ahorita no sé de ningún toxicólogo que trabaje en COFEPRIS. ¿No? Yo creo que ahí sí falta hacer esa liga entre los toxicólogos, que les digo, ya no nada más somos descriptivos, sino que también somos mecanísticos, y unir esto con las agencias regulatorias. Yo creo que ahí estamos bajos, ¿no? Nos falta esa conexión. ¿Por qué? Ahí les voy. ¿Se acuerdan los diagramas, los universos de Ben Euler? Aquí tenemos varios, que son la toxicología mecanística, la regulatoria y la descriptiva. Estos tres se intersectan para la evaluación del riesgo. Estas tres áreas fundamentales de la toxicología. Insisto, el fin último es la evaluación del riesgo. ¿Y a qué me refiero con evaluación del riesgo? A estos estimados cuantitativos de los efectos potenciales, ya sea en la salud humana, animal o ambiental, después de la exposición a genobióticos. Toda la existencia de la mecanística descriptiva regulatoria es con eso, evaluar el riesgo, que son estos, insisto, estimados cuantitativos de los efectos potenciales, ya sea en salud humana, vegetal, animal, en ecosistemas, después de la exposición a los genobióticos. Entonces, aquí a lo mejor la mecanística y la descriptiva están muy, aquí como se ve en esta intersección, pero tal vez la regulatoria sí nos falta, ¿no? Que se una más a estas otras áreas fundamentales, al menos esa es mi percepción. Ahora bien, esas tres áreas fundamentales están dentro de las áreas o ramas de la toxicología. Estas áreas o ramas de la toxicología se formaron, ¿por qué? Porque el campo de la toxicología es tan vasto que se tuvieron que separar, pero cada una de estas áreas o ramas tiene su parte de toxicología descriptiva, de toxicología mecanística y de toxicología regulatoria. ¿Okay? Así podemos ver que la toxicología forense estudia principalmente los aspectos médico-legales de los efectos dañinos de sustancias químicas sobre seres vivos. O sea, aspectos, el punto aquí en toxicología forense es que estudia los aspectos médicos legales de los efectos nocivos de las sustancias sobre los seres vivos y también establece las causas de muerte y determina sus circunstancias, es decir, las circunstancias de muerte, en una investigación post-mortem. Les decía, cada una de estas tiene las tres áreas fundamentales de la toxicología. ¿A qué se refiere con esto de aspectos médicos legales? Por ejemplo, si una persona atropella a otra y se supone o se infiere que iba en un estado alcoholizado, ¿no? O si iba bajo el influjo de alguna otra droga de abuso, pues se le tomará la muestra sanguínea y se le hará una determinación química para ver si hay rastros de estas drogas de abuso. ¿Por qué? Porque si lo atropella, bueno, pues ahí ya es un delito, pero si lo atropella
alcoholizado o bajo el influjo de cualquier otra droga de abuso, eso ya es un agravante. Entonces, ahí son aspectos médicos legales. A lo mejor, pues ustedes van a decir, bueno, pues yo no tengo nada que ver con eso. Pero, por ejemplo, si imagínense que tienen ustedes un rancho, ¿no? Un rancho y tienen ahí sus parcelas y tienen ahí su ganado. Que lo riegan y que recogen, bueno, hacen uso del agua de río que pasa por su terreno, por su rancho. Y entonces empiezan a ver que las vacas, no sé, que los animales que tengan, los animales de granja que tengan, empiezan a enfermar y que las plantas también. Entonces pueden empezar a sospechar e inclusive demandar a lo mejor a una industria que vierta sus desechos a ese río, al cauce de ese río y después pase por su casa, ¿sí? Por su rancho. Ahí también hay una demanda y entonces se convierte en una cuestión legal. Ahí también está involucrada la toxicología forense. De hecho, al rato vamos a hablar un poquito también, vamos a retomar la cuestión de uno de los grandes desastres ambientales que ocurrió en Japón por ahí de la década de 1950, en donde una petroquímica Chiso vertía sus desechos a la bahía de Minamata y Niigata, y estos desechos contenían mercurio que después se metiló, ascendió en la cadena trófica, y ahí estamos hablando de ¿Bioacumulación? Ajá, pero se ascendió en la cadena trófica. ¿Y magnificación? De biomagnificación, ajá, y se empezaron a intoxicar gatos, perros, aves, y empezaron a tener conductas erráticas, y después se dio el primer caso en humanos, en una jovencita, en una niña, y después cada vez más, y más, y más. Eso también pasó, ay, perdón. Eso también pasó en Estados Unidos, lo que hice, pero fue una fábrica que producía artefactos para el hogar con teflón y vertía todo en un río de por ahí, no sé en qué lugar exactamente. Igual afectaba al ganado y igual se volvían locas las vacas. Así es, Melanie. No nomás las vacas, bueno, también afectó a los humanos. Hubo producción de malformaciones congénitas, muertes, etcétera. Melanie. De hecho, no sé si sea el mismo caso, hay una película muy buena, se la recomiendo ampliamente. Sí, en Prime, ¿no? No me acuerdo si yo la alquilé o la compré en Cinepolis Click o en Netflix, no sé si está en Netflix, pero búsquenla y si quieren, podemos hacer una extra clase con palomitas y yo se las pongo. Se llama Dark Waters. Aguas Oscuras, es de 2019. Actúa Mark Ruffalo. Sí, es ese caso. Ajá, es de los PFOAs. Ajá, sí. Del ácido perfluorooctanoico, en la síntesis del teflón. Y también, pero fíjense que no nada más teflón, Melanie. No nada más es decir, ay, no, pues yo no voy a ocupar sartenes de teflón. Y ya ven que ahorita, bueno, ya se venden otros tipos de sartenes que no tienen PFOAs o derivados. Ya se venden otros, pero resulta que estos compuestos de característica antiadherente no nomás están en el teflón, sino que también en el recubrimiento de las latas, si utilizamos enlatados, también está en el recubrimiento de las cajas de pizza, también está en el recubrimiento de las bolsas de las palomitas de microondas. Ahí se dedicaron nada más a ver la demanda precisamente contra DuPont, ¿no? Ahí estamos hablando, Melanie, de toxicología forense. Sí. ¿Ok? También de esto que les decía yo de Minamata y Niigata, en Japón, también por la cuestión del metilmercurio, ¿ok? Que llegó a afectar no nada más a la biota acuática y terrestre, sino también al punto máximo que somos los seres humanos, ¿no? En esta pirámide. Bueno,
Entonces, para que vean que ustedes también pueden tener injerencia en la toxicología forense. Les recomiendo mucho, ¿eh? Está muy bien. Dark Waters, aguas oscuras. Insisto, si quieren, la armamos y en una extra clase se las proyecto. La toxicología laboral, esta también tiene que ver con ustedes. Esta dirige su objeto de estudio a la identificación de los agentes tóxicos presentes en el medio de trabajo. Entonces, fíjense, identifica a los agentes tóxicos que están en el medio laboral y en los modos de producción, determinando los mecanismos de acción. Ahí entra la toxicología mecanística, ¿verdad? Es área fundamental de los tóxicos, así como las medidas de prevención, el control de la exposición de los trabajadores y los límites de exposición segura permisibles. Entonces, también aquí en esta definición entra desde la toxicología descriptiva hasta la toxicología regulatoria, si se dan cuenta, el control de la exposición de trabajadores y los límites de exposición segura permisibles. Para cada una de las sustancias de uso industrial, o bueno, de uso, en las diferentes industrias, se tiene una hoja de seguridad en donde están todos los datos acerca de los efectos tóxicos de esas sustancias y sus límites máximos permisibles. De hecho, al rato vamos a ver uno que otro. Por ejemplo, la dosis jornalera admisible, ¿se acuerdan? Del documental. Bueno, ahí no hablaba de cuestiones laborales, ahí es del día a día, que nació con los aditivos de alimentos, pero ahora ya se extendió a plaguicidas y a otras sustancias que pueden estar dentro de los alimentos. Pero esta, les digo, no tiene una aplicación laboral, pero sí los límites de exposición segura permisibles, que les digo, deben de venir en cada una de las hojas de seguridad, en los diferentes tipos de industrias, ¿no? De acuerdo a las sustancias, a los genobióticos que se utilicen. Bien. Esto es muy importante y de hecho, pues recuerdan, bueno, me viene a la mente ahorita al padre de la toxicología laboral, que era ¿quién? ¿Paracelso? No. No, antes olvídalo, no es. Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini, muy bien. ¿Quién lo dijo? Carlos Medina. Ok, Carlos, muy bien. Ok. Bernardino Ramazzini, el padre de la toxicología laboral o de la medicina del trabajo. Entonces, bueno, esto, fíjense que pues es una batalla que no se, bueno, como muchas de las áreas de la vida, y es en Estados Unidos, que tiene todas estas agencias regulatorias y que la verdad hay una muy buena vigilancia sanitaria. La OSHA, esa que les dije hace un rato, la Administración para la Salud y Seguridad Ocupacional, reporta que en Estados Unidos se dan anualmente 350,000 casos de intoxicaciones de origen laboral. Imagínense, con todas las reglas y todas las normas que se tienen en Estados Unidos, son 350,000 casos anuales. Y además mueren entre 50,000 a 70,000. Entre 50,000 a 70,000 personas mueren por intoxicaciones de origen laboral. Sus compañeros de la mañana me estaban haciendo la aportación que aquí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, me dieron el dato, yo lo tengo que constatar, pero me dieron el dato que en México la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reporta en México 170,000 intoxicaciones de origen laboral al año. ¿Ok? Y dice Abigail, como las chicas del Radión. ¿A qué te refieres, Abigail? ¿Nos puedes explicar? Lo que pasa es que, bueno, yo leí una historia que durante la Primera Guerra Mundial, como las mujeres eran las que laboraban, había una fábrica de relojes que brillaban en la oscuridad y contrataban a chicas de 12, 15 años, como no habían economía, las contrataban a ellas y el químico que usaban para que tuviera esa fluorescencia era radión y ellas, como no tenían como, ahora sí que
laboral bien, las exponían mucho al radión, al hecho de que ellas cuando salían del trabajo ya eran fluorescentes. Ok, entonces lo absorbían. Sí, eso habla de una falta de higiene del trabajo, ¿no? Una falta de higiene laboral. Eso me lleva, por ejemplo, a Abigail hace algunos años, y esos datos todavía no los hemos publicado. Se hizo en mi laboratorio un estudio acerca de las nanopartículas de carbono, efectos teratogénicos de las nanopartículas de carbono. Entonces un alumno tesista hizo ese trabajo de investigación y utilizó cultivo de embriones. Cultivó embriones de ratón y lo expuso a esas nanopartículas de carbono. Fíjense, son nanopartículas de carbono de Sigma, se conocen, ¿no? La marca Sigma. Entonces resultó en nuestro cultivo de embriones que fueron teratogénicas. Y yo me pregunto, las mujeres que están en Sigma, en la manufactura de nanopartículas de carbono, ¿se están protegiendo de manera adecuada? ¿Se acuerdan que les dije que los ovocitos se quedan en dictióteno hasta que son ovulados? ¿No? Entonces, están más expuestos. ¿O qué tal que ahí en la línea de producción hay una mujer gestante? ¿Se estará protegiendo bien? Porque a nosotros nos salió en el laboratorio sin estar funcionalizadas, sin tener nada más que carbono, nanopartículas de carbono de pared simple eran, de Sigma, y nos salieron teratogénicas. Produjo malformaciones en los embriones de los ratones. Entonces Bueno, son cuestiones laborales. De hecho, en el caso que le menciono, ellas no tenían como conciencia de qué tan radioactivo era, que empezaron a tener abortos espontáneos y malformaciones, incluso se les caían los dientes y todas sus encías se les hacían negras, y hasta que exigieron que hicieran algo fue cuando cambió la situación. Entonces, creo que eso es importante. Sí. Y ahí también entran ustedes, ¿no? ¿Cómo le entran ustedes, los ISAs? Pues en el campo de la seguridad y higiene, ¿no? Regular con auditorías. Muy bien. ¿Eric? Sí. Muy bien, ahí tienen otro campo, ¿verdad? De acción, uno de sus campos de acción. Bueno, continuemos. Ya se volvió a trabajar. Hoy hizo sus alumnos, mi computadora está de floja, me está dando lata desde la mañana. Ay, qué barbaridad. No voy a tener que salir. No, ni siquiera el skate quiere funcionar. Oh, qué caramba. Nada de nada. Me voy a dejar de compartir, chicos. Y vuelvo a compartir. Ya vi, lo que se me está trabando es el PowerPoint. Ahí está. Es PowerPoint el que se me está trabando. ¿Ya lo ven otra vez? Sí. Sí. Ok. Vamos con esto. ¿Sí lo pueden ver ahí bien? Para no irme a la presentación, porque ya como se me traba. A ver ahí. Sí se ve, profesora. Ok, ¿les parece? Les dejo ahí para que ya no se me esté trabando. Espero que ya se resuelva así. Bueno,
Ajá. Aprovechando esta pausita, déjenme sacar otra foto. Si pueden abrir sus cámaras, Jocelyn, Ana, los por aquí, para tomar otra foto. Aprovechando esta presentación. Bueno, continuemos. Bueno, otra de las áreas fundamentales, acuérdense que cada una tiene sus, bueno, otra de las áreas o campos de la toxicología, acuérdense que cada una tiene sus tres áreas fundamentales, ¿ok? Entonces, es la toxicología clínica. Esta estudia las enfermedades causadas por o relacionadas a sustancias tóxicas. ¿A qué tipo de sustancias? Bueno, pues pueden ser desde medicamentos, pueden ser también productos agroquímicos, pueden ser sustancias, sobre todo sustancias de limpieza casera, productos domésticos, hasta otro tipo de sustancias. Por ejemplo, fíjense que esta foto la tomé, esta imagen la tomé de un artículo en donde hablaban del castigo infantil y el uso de los tóxicos para el castigo infantil. Entonces es impresionante porque este niño, no recuerdo si le dieron de tomar en un castigo, le dieron de tomar o ácido clorhídrico, ¿sí? o sosa cáustica. Pero fíjense cómo le afectó la boca, ¿no? Y no sé si lo tragó y entonces le pudo haber quemado o corroído todo el tracto gastrointestinal. Entonces, la toxicología clínica estudia las enfermedades causadas por o relacionadas a sustancias tóxicas, desde sustancias como estas, como agentes ambientales, como medicamentos, ¿ok? Ahora bien, a diferencia de otras ramas de la toxicología, en la toxicología clínica no se pueden hacer estudios en humanos. Imagínense, vamos a hacer un estudio para ver si es tóxico en humanos. No, bueno, esto tiene implicaciones éticas y pues no está permitido, obviamente, hacer estudios en humanos. Pero sí se pueden hacer estudios clínicos, puede ser toxicología clínica, en estudios retrospectivos. Por ejemplo, ese que les hablaba hace un rato, o el que les comentaba, ya no me acuerdo quién fue, ya no lo anoté, de las chicas del Radión, de las mujeres del Radión, o lo que les comentaba yo de la demanda del Estado japonés hacia la petroquímica Chiso, ¿ok? Se pueden hacer, estoy hablando de estudios retrospectivos, en donde se detecta una serie de alteraciones en la población y entonces se va para atrás, por eso se llaman retrospectivos, se va para atrás para saber a qué sustancias han estado expuestas esas personas o esos pobladores, esos ecosistemas a lo largo del tiempo y todo eso con el fin de encontrar las sustancias que produjeron esos daños. Pero no se puede hacer, eso sí no está permitido, hacer estudios prospectivos en humanos. ¿Ok? ¿Qué más? Ok. Así, no importa. Bueno, y nos vamos, hay más toxicologías, como la toxicología de los alimentos, esa es otra toxicología, hay más, pero bueno, estas son, me parece, importantes y sobre todo que les pueden interesar y en las que ustedes pueden incidir. ¿Y qué más que lo que viene, no? La toxicología ambiental y la ecotoxicología. La toxicología ambiental nació primero y estudia el impacto que los contaminantes ambientales causan en los organismos vivos.
¿Qué organismos? Los que ustedes quieran, plantas, animales, hongos, lo que sea, marinos, terrestres, humanos. Entonces, es la que estudia el impacto de los contaminantes, los efectos nocivos que causan los contaminantes en los organismos vivos. Aunque, ustedes lo van a ver al consultar varios libros, varias fuentes de información, aunque se dedica a reconocer y a estudiar esos efectos nocivos en los organismos, está todavía en la actualidad muy centrada en el humano, ¿no? En el impacto de los contaminantes ambientales en la salud humana. Pero teóricamente, bueno, se debe dedicar al estudio del impacto sobre cualquier organismo vivo, ¿ok? Y la ecotoxicología trata específicamente del impacto causado por los tóxicos sobre la dinámica de poblaciones en un sistema determinado, es decir, va más allá, no estudia a las especies por separado en cuanto a qué sustancias les producen qué efectos tóxicos y sus mecanismos de acción y cómo regularlos, sino que además va más allá, estudia esos efectos tóxicos, cómo impactan en la dinámica de poblaciones en los ecosistemas, ¿sí? Porque no existimos como entes solitarios. Estamos dentro de ecosistemas, todos los organismos, y el que se afecte una población, una determinada especie, va a afectar a los demás de manera secundaria. Eso estudia la ecotoxicología, por eso les digo, va más allá. Con eso terminamos las definiciones de toxicología, las tres ramas fundamentales de la toxicología y las áreas o ramas normales, ¿verdad?, cotidianas de la toxicología. Entonces, estamos hablando de tóxicos y por tanto de la toxicidad. ¿Pero qué es la toxicidad? El término toxicidad, como lo ven ustedes aquí, se emplea para describir la naturaleza de los efectos perjudiciales producidos. ¿De qué naturaleza son esos efectos nocivos? Así tenemos, ustedes ya me lo van a responder, que que las sustancias afectan al corazón, producen efectos nocivos en el corazón, hablaríamos de cardiotoxicidad. ¿Están de acuerdo? Cardiotoxicidad, sí. La naturaleza de estos efectos nocivos. Sí. Si afectan al sistema nervioso, ¿qué sería? Neurotoxicidad. Neurotoxicidad. Si afecta a la piel. Dermatotoxicidad. Ajá, o dermotoxicidad. Si afecta al hígado. Hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad. Exacto, hepatotoxicidad. ¿Y si afecta a los riñones? Nefrotoxicidad. Perfecto, muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces va a describir la naturaleza de los efectos perjudiciales. Pero vamos al punto medular de la toxicidad. ¿Qué implica? ¿A qué se refiere la toxicidad? A una cualidad. Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de una cualidad o de la capacidad de producir efectos nocivos. Eso es la toxicidad, esa cualidad, esa capacidad de provocar daño en los organismos, como ustedes saben, alterando sus procesos vitales. Fíjense, ¿se acuerdan de Oscar Contardo que les conté en el video anterior? Desconfíe del vino, ¿no?, del brandy, desconfíe de la menta, desconfíe del café que puede tener estricnina, desconfíe. Alguien cercano a usted lo puede estar matando de a poco. ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿no? Sí. Okay. Sí. Bueno, pues ese mismo periodista e investigador chileno dijo esta otra que me encantó. Aunque en rigor cualquier sustancia tiene el potencial para convertirse en arma, solo algunas fueron dotadas con la gracia de hacer en breve lo que sin el impulso debido tomaría años: matar al enemigo. ¿En dónde está ahí la toxicidad? ¿Qué palabra refleja a la toxicidad en esta cita citable?
El potencial. Sí, pero no. Ajá. Hay una que la refleja más. Sustancia Arma. que tiene- ¿A la concentración? ¿A cuánta concentración necesita? Ajá, sí, sustancia que tiene el potencial y debido a que tomaría años, porque es como la constancia y la cantidad que se emplea. Potencial para convertirse en arma, ¿no? Ajá, aunque cualquiera tiene el potencial para convertirse en arma, solo algunas fueron dotadas con la gracia de ser en breve, lo que sin el impulso debido o necesario tomaría años, matar al enemigo. Por ahí va en potencial, pero hay otra que la define más, que la refleja más. ¿En rigor? Que la podrían sustituir por la palabra toxicidad. ¿Dotadas? ¿Matar? A ver, Veneno. tomaría años. ¿Toxicidad al enemigo? Pues no, ¿no? ¿Potencial? Aunque cualquier tiene el potencial, no, potencial se queda. ¿No? Gracias. Con gracia. La Ajá. gracia. Gracias. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Solo algunas fueron dotadas con la gracia, con esa cualidad, con esa capacidad. Solo algunas fueron dotadas con la gracia, con esa capacidad de hacer daño, de hacer en breve lo que sin el impulso debido tomaría años, matar al enemigo. Esa capacidad de hacer daño, esa toxicidad. Solo algunos fueron dotadas con la toxicidad y hacer en breve lo que sin el impulso debido. Ajá. Y por eso al principio de la sesión les decía de que pues hay niveles, ¿no? Hay sustancias que son, ya quedamos en que todas son tóxicas y ninguna lo es, todo depende de la dosis. Pero unas definitivamente son más tóxicas que otras. Es esa cualidad, esa capacidad de hacer daño. Unas la tienen más que otras. No es lo mismo exponerse a, que les digo, 50 gramos de cloruro de sodio que exponerse a 50 gramos de cianuro, ¿no? ¿Cuál tiene la gracia de hacer en breve? De matarme. Pues el cianuro. El cianuro. ¿Verdad? Tiene más toxicidad, es más tóxico. Ok, bueno, ya está entendido. Ahora, para que ocurra, la sustancia debe entrar en contacto con una superficie corporal, como la piel, los ojos, la mucosa del sistema digestivo o respiratorio. Ya hablamos de organismos superiores, pero también podemos hablar, y animales, pero podemos hablar de plantas, ¿no? O sea, para que ocurra la sustancia, debe entrar en contacto, en el caso de las plantas, pues con las hojas, con los tallos, con las raíces, ¿vale? Entonces la cuestión es que para que ejerza esa toxicidad, debe entrar en contacto con el organismo, con alguna de las superficies corporal, alguna parte de la superficie corporal del organismo. Así pues, ahorita lo vamos a ver, puedo tener en este frasquito, puedo tener aquí 10 miligramos, algo muy pequeñito, de la sustancia más tóxica conocida hasta el momento, que es la toxina botulínica, de origen natural, por cierto, ¿no? Y seguimos tirando el mito de que por ser natural no es tóxico. Entonces, la sustancia más tóxica de todas hasta ahora conocida es la toxina botulínica, ¿no? Y tengo este frasquito con toxina botulínica, con 10 miligramos. Con esta podría matar cientos o hasta miles de personas. Con 10 miligramos de toxina botulínica. O de organismos, los podría matar. Profesora, Sin pero embargo... perdón, creo que es a lo que va, creo que es lo que va a explicar. Ajá, a ver, ya ahorita me dices. Sin embargo, aunque la tengo aquí y me la puedo, ¿no?
embarrar por todos lados este frasquito, ¿va a ejercer su toxicidad? No. No. ¿Por qué? Porque regresamos a que necesita estar en contacto con alguna parte o con parte de la superficie corporal. Entonces, así como Paracelso dijo que todo es tóxico y nada lo es, todo depende de la dosis, también Yaharat Ham, no tengo que ver, si no, siempre se me olvida, es un toxicólogo de Sri Lanka, dijo lo contrario. No existen sustancias inocuas, solo maneras seguras de manejarlas. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ok. Obviamente aquí no tengo toxina botulínica, ¿verdad? La tendría súper bien sellada, porque no, está haciendo mata. No está. Bueno. Pero bueno, para eso tengo el ratito. Vamos a hablar de otros conceptos. Unos de ellos, pues ya más o menos se lo saben. ¿Qué es un Maestra, efecto? ¿Sí? perdón la interrupción, pero ¿dijo toxina botulínica? Sí. ¿Que esa no es así como el Botox o algo así? Una de las cepas, hay varias toxinas botulínicas de la A la F. Ajá. Ah, La toxina botulínica tipo A se procesa, se liofiliza y se inyecta en proporciones muy, muy, muy pequeñitas para dar ese efecto cosmético. Pero esa es una de las toxinas botulínicas. ¿Sí? ¿y cuál es el tipo que es la más tóxica? Es que también depende de la especie. Para el humano son unos, para otros animales son otras. Pero por ejemplo, si mal no recuerdo, para el humano son varias las tóxicas, la B, la C, la E y me parece que la F. Ah, ok. Son varias. Ok, bueno, gracias. Bueno, efecto tóxico. ¿Qué es un efecto tóxico? Cualquier efecto pernicioso, nocivo, deleterio, sobre el cuerpo. Y puede ser reversible o irreversible. No todos los efectos tóxicos son irreversibles. Hay reversibilidad en algunos casos, en otras no. Pero ya de eso hablarán con más calmita en una clase de efectos tóxicos. DL50, ya se la saben. La dosis, esto es bien importante que siempre la pongan en cualquier definición. Es la dosis calculada estadísticamente. La dosis letal 50 o la concentración letal 50 en su defecto, si está en el ambiente, ¿verdad? Si no estamos hablando de algo que pudimos dosificar. Por ejemplo, si se coloca el tóxico en el agua, pues no es una dosis, es una concentración, ¿no? Si estuviéramos hablando de peces, ¿no? Por ejemplo, de moluscos, etc. Bueno, entonces es aquella que se calcula estadísticamente de un agente químico o físico, como la radiación, que se espera que mate al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de condiciones definidas. Esto también es importante, jóvenes, porque si lo hacemos en el laboratorio de toxicología, ahí en nuestra escuela, por ejemplo, a sacar la DL50, de lo que sea, ¿no? En rata, en ratón, en lo que ustedes quieren, o una DL50 en algún pez, en un artrópodo, lo que sea. Si la sacamos nosotros, pero también lo hacen en la Universidad Complutense en España, pero también en la Sorbona en París, pero también en la Universidad en Vancouver, en Tokio, etcétera, nos van a salir no necesariamente el mismo resultado. Puede variar porque se da bajo un conjunto de condiciones definidas y estas condiciones van a variar entre laboratorio y laboratorio. ¿Ok? Entonces eso también es importante. Bien. También se puede calcular la DL10, la DL0, el NOAEL y demás, ¿no? La IDA, esta que les decía hace un rato que en el documental venía como la dosis máxima jornalera, para los países de habla hispana es la IDA, la ingesta diaria admisible, así la conocemos nosotros. Ingesta diaria admisible, y como ya lo saben, es la máxima cantidad de sustancias, llámese aditivos, contaminantes, lo que sea,
que según los conocimientos actuales, esto también es importante, que son los actuales, ¿por qué? Porque puede variar de acuerdo a cómo vaya variando la evidencia científica, pueden ingerirse diariamente sin que se produzcan efectos tóxicos a largo plazo. ¿Se acuerdan que en algún momento del documental dicen, bueno, pero es que ya disminuyeron la ingesta diaria admisible, no me acuerdo de qué compuesto? Y dice el de la agencia regulatoria, sí, porque ahora la evidencia científica nos dice que esas concentraciones o esas dosis son tóxicas, ¿no? Y entonces puede ir variando. Por ejemplo, yo trabajo para diabetes, trabajo con taurina en el laboratorio. Antes la EFSA, esa institución regulatoria de la OCDE, de la que hablaban en el documental, decía que la ida de taurina era de 3 gramos. Hace algunos años ya la aumentaron a 6 gramos, ¿no? Porque los estudios que se han hecho han demostrado que se puede elevar la ingesta diaria admisible de taurina hasta 6 gramos sin que produzca efectos tóxicos a largo plazo, ¿no? Ni a corto ni a largo plazo, ¿ok? Tenemos aquí que sí es del campo laboral, el TLB o TWA, que significa, bueno, son sus siglas en inglés, así se ponen, y es el Threshold Limit Value, el valor umbral límite, que es lo mismo que el TWA, es el Time Weighted Average, la media ponderada en el tiempo. Esto es lo mismo, si ustedes ven TLB o TWA, es lo mismo, y es un límite máximo permisible. ¿Se refiere a qué? Aquí está, a la concentración a la que se supone puede permanecer un trabajador expuesto durante 8 horas diarias, 5 días por semana, es decir, una jornada laboral de semana inglesa, sin que se produzcan daños en él. Y así como TLB, TWA, se tienen varios límites máximos permisibles, que son los que les comento, que están también descritos en las hojas de seguridad de cada uno de las sustancias químicas en las diferentes industrias. ¿Ok? Profesora, una pregunta. Ajá. ¿Para qué sirve saber o calcular el DL50? Ah, ok. La DL50, ahorita vamos para allá, pero bueno, te contesto, porque ya vamos a entrar. Es más, de una vez, déjame la paso. La DL50 es un estudio de toxicidad aguda. Cuando hablo de toxicidad aguda, todo lo que hablamos de exposición aguda, estudio de toxicidad aguda, se refiere a exponer a los animales de experimentación en un periodo muy breve de tiempo a una buena dosis o una gran concentración del genobiótico en estudio. Entonces, al exponerlo a una dosis muy grande o a una concentración muy grande, necesariamente, como todo es cuestión de dosis, se van a producir efectos tóxicos. ¿Y qué se hace? Se forman varios lotes o grupos de estudios y se va aumentando la dosis. Ya que se expone a los individuos de prueba a esas diferentes dosis del tóxico, el que se quiere estudiar, se calcula, les digo, estadísticamente, la dosis que mate al 50% de la población. Y ese número, esa dosis DL50 o CL50, nos sirve para clasificar a los tóxicos en cuanto a su rango de toxicidad. Entonces, fíjate, un estudio de toxicidad aguda me va a servir para poder calcular la DL50, pero también para poder ver cuáles son los efectos de una intoxicación aguda. Imagínense un derrame de algún hidrocarburo, de algún disolvente, etcétera, en una industria. Y varios trabajadores fueron expuestos a ese derrame. Estamos hablando, ¿sí o no?, de una exposición aguda. En poco tiempo estuvieron expuestos a una concentración alta ambiental.
¿Sale? O imagínense que se voltee una pipa enfrente de su casa y se empieza a liberar lo que tenga, amoníaco, lo que sea. Es una situación accidental, en este caso accidental, la otra era laboral, en la que el organismo se ve expuesto a una gran concentración o a una gran dosis, si fuera administrado, de una sustancia. Entonces va a dar un tipo de efectos tóxicos. La manifestación de los efectos tóxicos va a ser una que no necesariamente, y lo vamos a ver más adelante, es la misma de cuando a lo mejor todos los días soy muy limpia y me encanta el Ajax-Amonia concentrado y todos los días limpio mi casa con Ajax-Amonia que tiene amoníaco, ¿ok? Pero aquí es diferente porque estoy diariamente durante periodos largos de tiempo expuesta a concentraciones pequeñas del mismo tóxico. Entonces, la manifestación de la toxicidad va a cambiar. No es la misma cuando son cuestiones agudas que cuando son cuestiones crónicas. Entonces, regreso. El estudio de toxicidad aguda me va a decir con qué dosis se presentan ya efectos tóxicos, que puedo inferir qué órganos son los órganos diana o los órganos blanco, y con eso estoy diciendo los órganos afectados o tejidos afectados, y también me permite calcular la DL50, y la DL50 me va a servir para posicionar a los xenobióticos en cuanto a su rango de toxicidad. Así pues, tenemos este cuadro, que miren, habla del rango de toxicidad con sus vías de administración o ruta de exposición, y habla, les digo, de los estudios de toxicidad aguda que nos permite clasificar a las sustancias. Tenemos, miren, el rango de toxicidad 1 se refiere a las sustancias extremadamente tóxicas. Por vía oral, la DL50 calculada en rata por vía oral, una sustancia extremadamente tóxica, la DL50 va a ser menor a 1 miligramo por kilogramo. Si hablamos de sustancias altamente tóxicas, rango de toxicidad 2, la DL50 en rata por vía oral va a ser de 1 a 50 miligramos por kilogramo. Moderadamente tóxicas de 50 a 500 miligramos por kilogramo, ligeramente tóxica de 0.5 a 5 gramos, ya estamos hablando de gramos por kilogramo de peso. Esto de gramos por kilogramo y miligramos por kilogramo nos habla de dosis, ¿verdad? Porque son resultados de laboratorio, en donde sí podemos dosificar, ¿ok? Que no son igual en las exposiciones ambientales, ¿no? Las accidentales, la laboral. Bueno, prácticamente no tóxico de 5 a 15 gramos por kilogramo y relativamente inocuo, mayores de 25 gramos por kilogramo. Ojo, cuando hace uno un estudio de DL50, siempre tiene que decir por qué día y cuál fue la especie de prueba. Entonces, DL50 en rata por vía oral. Fíjense aquí está otra DL50 en conejo por vía cutánea, porque va a variar porque la exposición, la vía de exposición es diferente, es vía piel, en la otra fue ingerida, y en este caso es conejo, en este otro caso en rata. Entonces va a ir variando la DL50. Acá en rata igual, pero es por inhalación. Entonces cuando es inhalación no estamos seguros porque no dosificamos, no introdujimos nosotros el agente en cuestión. Entonces ahí hablamos de CL50, concentración letal 50, que normalmente se hace en 4 horas. El organismo se expone durante 4 horas a las diferentes concentraciones. ¿Okay? Y tenemos también aquí en este cuadro la posible dosis letal en el hombre. Entonces, para las sustancias extremadamente tóxicas, menor a 1 gramo por kilogramo por vía oral en rata, en el hombre podría matar 1 gota o 1 grano. Altamente tóxico, 1 cucharilla. Moderadamente tóxico, 30 gramos. Ligeramente tóxico, 250. Prácticamente no tóxico, 1 litro. Y relativamente inocuo, mayor a 1 litro. Y es así como se clasifican las sustancias en cuanto a su toxicidad. Se toma en cuenta la exposición aguda y la DL50 es el referente para poderlas clasificar. ¿Quién preguntó? ¿Jocelyn? ¿Pamela? Yo, maestra Pamela.
Ok, ¿está claro? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces teniendo en cuenta este cuadrito, vamos a ver esto otro. Fíjense, toxicidad aguda de algunas sustancias representativas. Dense cuenta, para empezar, que nada más dice dele 50 miligramos por kilogramo. No dice en qué. Les acabo de decir que es importante que siempre se ponga en qué especie y por qué día